La puerta se astilló bajo el peso de la autoridad. Adentro, rodeado por su familia, un joven de 21 años sostenía en sus manos un imperio construido sobre el miedo. Carl Ga, alias el Gánsito, había crecido en las sombras de la Unión, ese nombre que hace temblar a los comerciantes del centro de la Ciudad de México, pero esta vez, las sombras no lo protegerían. El 11 de febrero de 2026, la policía capitalina ejecutó un cateo en la colonia Paulino Navarro, que revelaría algo más perturbador que las 450 dosis de sustancias encontradas. La Unión Tepito no era solo un negocio ilegal, era un negocio familiar. Carlo Gael Segura Palacios tenía apenas 21 años cuando fue detenido en febrero de 2026. Para muchos jóvenes de su edad, la vida es universidad, primer trabajo, planes a futuro. Para él era otra cosa, era ser el Gánsito, un operador más de la Unión Tepito. Esa organización que ha convertido el corazón de la Ciudad de México en territorio de presión y conflictos. El apodo Gánsito parece inocente, casi infantil, pero detrás de ese diminutivo había un joven que trabajaba para dos figuras temidas en el bajomundo capitalino: Jonathan Irving Guerrera Sánchez, conocido como el Irving, y otro individuo identificado como el Mayber. Ambos nombres aparecen constantemente en los reportes policiales como operadores de alto nivel de la Unión Tepito. La historia de Carlo Gael no comenzó el día de su detención. En 2024 ya había pisado el sistema penitenciario de la Ciudad de México por encubrimiento, por receptación, es decir, por traficar con objetos robados. Salió, regresó a las calles y volvió a lo mismo. Lo que hace diferente esta historia no es solo Carlo Gael, es que no estaba solo. A su lado, dentro del mismo inmueble, dentro de la misma actividad ilícita, estaban tres mujeres que lo conocían desde que era niño. Selem Daniela García Muñoz, su novia, apodada Cel, Carla Verónica Segura Palacios, de 29 años, su hermana, y Amparo Verónica Palacios González, de 52 años, su madre. Selem Daniela, la novia del Gánsito, tiene su propia historia oscura. Había sido pareja de Joshua Mejía Castro, alias El Tochi, un líder de la Unión Tepito, que fue neutralizado el 5 de marzo de 2025, mientras circulaba por Calzada La Viga. Dos individuos en motocicleta lo interceptaron, le gritaron que soltara la camioneta y le dispararon múltiples veces. El Tochi falleció en la calle. Selem sobrevivió, y meses después ya estaba con otro miembro de la misma organización. El periodista Carlos Jiménez del programa E4 en Alerta lo resumió así: le gustan chacas y mañosos. La frase puede sonar ligera, pero refleja un patrón preocupante. Mujeres que orbitan alrededor del conflicto, que pasan de un individuo a otro, que quedan atrapadas en ciclos que parecen no tener salida. La familia Segura Palacios vivía en un domicilio de la calle Francisco Javier Clavijero, en la colonia Paulino Navarro, Alcaldía Cuauhtémoc. Un lugar que a simple vista podría ser cualquier casa, pero que según las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana funcionaba como centro de operaciones para la distribución de sustancias. La Unión Tepito no es una organización cualquiera, es una organización que nació en las calles de Tepito, la colonia más emblemática del comercio informal en México, y que ha convertido la presión en su principal fuente de ingresos. Comerciantes, locatarios, pequeños empresarios, todos reciben la misma amenaza: paga o sufre las consecuencias. El cobro de piso, como se le conoce, es un impuesto del miedo. Es el precio por trabajar en tu propio negocio, en tu propia tierra. Pero la Unión Tepito no solo presiona, también despoja inmuebles, trafica objetos, ejecuta actos violentos y controla la distribución de sustancias en puntos estratégicos del centro de la capital. Es una organización que se ha ramificado, que tiene células operativas en distintas colonias, que recluta jóvenes como Carlo Gael y los convierte en piezas de una maquinaria que parece no detenerse. Carlo trabajaba para el Irving, un hombre que tiene un historial que hiela la sangre. Jonathan Irving Herrera Sánchez fue detenido en septiembre de 2025 durante los festejos de Independencia de México. Al momento de su arresto, le aseguraron un objeto de fuego, cartuchos, un vehículo de lujo y dosis de cocaína, marihuana y cristal. Pero lo más grave es su pasado. Está vinculado al incidente de Plaza Garibaldi de septiembre de 2018,
cuando un comando disfrazado de mariachis abrió fuego dentro de un bar dejando 6 personas fallecidas y 9 heridas. Este era el jefe del Gánsito, un hombre que proyectaba en redes sociales una vida de lujo, autos de alta gama, joyas, objetos largos, botellas de champán, un hombre que buscaba legitimidad a través de la ostentación y la intimidación. Y bajo sus órdenes, operaba un joven de 21 años junto con su madre, su hermana y su novia. Los trabajos de investigación comenzaban antes del cateo. Policías de la Secretaría de Seguridad realizaron labores de gabinete y campo, vigilancias fijas y móviles, cruce de información. Todo apuntaba al mismo lugar, la calle Francisco Javier Clavijero, Colonia Paulino Navarro. El inmueble había sido identificado como un punto de distribución. Desde ahí se distribuían sustancias sintéticas y naturales hacia las calles del centro de la Ciudad de México. No era solo venta al menudeo, era parte de una operación más grande controlada por el Irving y el Mayberg, que tenían bajo su mando a células como la del Gánsito. Los delitos atribuidos a este grupo son variados, pero igualmente graves. Presión en su modalidad de cobro de piso a comerciantes y locatarios que trabajan en la zona centro. Venta de mercancía robada. Esos productos que inundan el mercado informal y que tienen origen en asaltos, robos a negocios y hurtos. Despojo de inmuebles, cuando amenazan a familias para quedarse con sus casas y locales comerciales. Tráfico de objetos de fuego que luego se usan en enfrentamientos. Incidentes fatales. Esa palabra que resume vidas arrebatadas por disputas territoriales o cobranzas. Y por supuesto, la compra, venta y distribución de sustancias. La colonia Paulino Navarro, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, se había convertido en uno más de los puntos estratégicos para la Unión Tepito. No es Tepito en sí misma, pero está cerca del centro histórico, cerca de las zonas comerciales, cerca de los lugares donde el negocio del miedo resulta más rentable. Carlo Gael, su hermana Carla Verónica, su madre Amparo Verónica y su novia Selem Daniela operaban desde ese domicilio. No está claro si las mujeres participaban directamente en las operaciones de venta o si su rol era de logística, cuidado del inmueble o encubrimiento. Lo que sí es claro es que todas estaban presentes, todas fueron detenidas, todas enfrentarían ahora el peso de la ley. Día del cateo, el 11 de febrero de 2026. Los agentes presentaron ante un juez de control los datos de prueba obtenidos durante las investigaciones. El juez liberó la orden de cateo. La intervención sería coordinada. Participarían policías de las agencias de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Marina y miembros de la Guardia Nacional. Era una operación de alto impacto. Cuando las autoridades ingresaron al domicilio, encontraron a los 4 presuntos integrantes de la Unión Tepito: Carlo Gael Segura Palacios, alias El Gánsito, Selem Daniela García Muñoz, alias Cel, Carla Verónica Segura Palacios, Amparo Verónica Palacios González. Todos fueron detenidos en el mismo lugar en el mismo momento. El aseguramiento fue contundente. Los números hablan por sí mismos. Dentro del inmueble, las autoridades encontraron 52 dosis de posible metanfetamina, esa sustancia sintética que destroza vidas y familias. 258 dosis de una sustancia de color blanco similar a la cocaína. 105 bolsitas de una hierba verde seca con las características de la marihuana. En total, más de 450 dosis de sustancias que estaban listas para distribuirse en las calles. Pero no solo sustancias. También aseguraron un objeto de fuego, un cargador y 2 cartuchos útiles. El equipamiento es parte esencial del negocio ilegal. Sirve para intimidar, para cobrar, para defenderse de grupos rivales, para ejecutar órdenes. El inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo policial. Todo lo asegurado, desde las dosis de sustancias hasta el objeto de fuego, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuaría con las investigaciones y definiría la situación jurídica de los detenidos. Las fotografías del operativo circularon en medios y redes sociales. Se veían las bolsitas con sustancias, perfectamente empaquetadas, listas para ser vendidas. Se veía el objeto, un recordatorio de que la distribución nunca es un delito sin conflicto.
se veían los rostros de los detenidos, jóvenes la mayoría, atrapados en una vida que parecía no tener retorno. Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, encabezó el anuncio de la detención. En sus declaraciones, agradeció a las instancias del Gabinete de Seguridad Federal y a los agentes de la Fiscalía por su trabajo coordinado para llevar a buen término este tipo de acciones que nos permiten detener a los generadores de conflicto, reducir los delitos de alto impacto y seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz, dijo. La evidencia era clara. Las dosis de sustancias, el equipamiento, la presencia de los 4 detenidos en un inmueble dedicado a actividades ilícitas. Todo apuntaba que esta célula operaba bajo la estructura de la Unión Tepito, bajo las órdenes del Irving y el Mayber, y que su función era abastecer sustancias a las calles del centro de la capital. Selem Daniela, la novia del Gánsito, llevaba consigo una historia que agregaba una capa más de tragedia a este caso. Había sido pareja del Tochi, un individuo neutralizado casi un año antes. Después de su fallecimiento, su familia intentó continuar con el negocio. El 16 de enero de 2026, apenas un mes antes de la detención de Selem, las autoridades habían cateado 2 inmuebles vinculados a la familia del Tochi. Detuvieron a su hermana Manuela Eunice, alias Lane, a su exnovio, Andrés Felipe, alias Colocho, y a sus padres, María Marisol. Y en uno de los inmuebles encontraron un altar en honor al Tochi, junto con figuras de santería, veladoras, 800 dosis de cocaína, 128 dosis de marihuana, 2 kilogramos de hierba a granel, objetos de fuego y un mono araña en cautiverio. Era un patrón que se repetía. Familias completas dedicadas a actividades organizadas, inmuebles convertidos en centros de operaciones, sustancias y objetos mezclados con devoción religiosa y superstición. Y ahora Selem Daniela había pasado del círculo de El Tochi al círculo del Gánsito. 2 individuos, la misma organización, el mismo final. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México presentó el caso como un golpe importante a la Unión Tepito. El secretario Pablo Vázquez Camacho destacó que la detención del Gánsito y su célula familiar era resultado de meses de investigación, vigilancia y trabajo coordinado entre autoridades locales y federales. El operativo del 11 de febrero de 2026 no fue una acción aislada, forma parte de una estrategia más amplia para desarticular las células operativas de la Unión Tepito en el centro de la capital. En los meses anteriores, las autoridades habían logrado detener a otros miembros relevantes de la organización. En septiembre de 2025 cayó Jonathan Irving Herrera Sánchez, el Irving, el jefe directo del Gánsito. Su detención ocurrió el 15 de septiembre en plenas fiestas de independencia y fue presentada como un golpe mayor a la estructura de mando de la Unión Tepito. En enero de 2025 habían detenido a Hugo Alexis Herrera Martínez, conocido como El Moño, primo del Irving y operador del tráfico de sustancias en la organización. En enero de 2026, detuvieron a la familia completa del Tochi, incluyendo a su hermana La Mané y a sus padres, todos acusados de continuar con el negocio ilegal después de su fallecimiento. Y ahora, en febrero de 2026, cae el Gánsito junto con su familia. Los 4 detenidos fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente. El agente tendría que determinar su situación jurídica, si hay elementos suficientes para vincularlos a proceso, si enfrentarán prisión preventiva, si podrán ser liberados bajo medidas cautelares. El inmueble de la calle Francisco Javier Clavijero quedó sellado y bajo resguardo policial. Las autoridades continuarían con las investigaciones para identificar a más personas involucradas en esta célula y para seguir desmontando la estructura de la Unión Tepito. Pablo Vázquez fue claro en sus declaraciones. Seguiremos trabajando para detener a los generadores de conflicto y construir una ciudad más segura. Son palabras que se han escuchado muchas veces, detenciones que se celebran como victorias. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Por qué siguen surgiendo nuevas células? ¿Y por qué jóvenes como Carl Gael de apenas 21 años eligen este camino? Lo que las autoridades no mencionan tanto es el contexto. La pobreza en colonias como Tepito y zonas aledañas. La falta de oportunidades para jóvenes que crecen viendo cómo grupos organizados controlan las calles. La normalización del conflicto. El hecho de que organizaciones como la Unión Tepito ofrecen dinero rápido, protección, sentido de pertenencia,
aunque sea a costa de la vida propia y ajena. Carlo Gael ya había estado en prisión en 2024. Salió. No hubo un programa de reinserción que funcionara. No hubo oportunidades que lo alejaran de las actividades ilegales. Regresó a lo mismo, y ahora volvía a enfrentar la justicia. Esta vez con cargos más graves, y con su familia entera involucrada. El jefe de la policía capitalina informó que las investigaciones continúan, que buscan identificar y detener a más personas involucradas, que reforzarán las acciones contra los generadores de conflicto en la zona centro. Son promesas necesarias, pero que deben ir acompañadas de acciones más profundas. La noticia de la detención de El Gánsito y su familia circuló rápidamente en medios locales y redes sociales. Para muchos habitantes de la Ciudad de México, especialmente que viven o trabajan en la zona centro, fue una noticia esperanzadora. Cada detención de un miembro de la Unión Tepito se siente como un pequeño respiro, como un momento de justicia en medio del caos. Los comerciantes que sufren las presiones celebraron en silencio. No pueden hacerlo abiertamente porque saben que la organización sigue ahí, que habrá alguien más que tome el lugar del Gánsito, que el cobro de piso no se detiene con una sola detención. En redes sociales el tono fue de sarcasmo y desesperanza. Cae uno y salen 10 más, escribió un usuario. La Unión Tepito es como una hidra. Le cortas una cabeza y crecen 2, comentó otro. Y tienen razón. Desde el incidente de Plaza Garibaldi en 2018 hasta hoy, las autoridades han detenido a decenas de integrantes de esta organización. Pero la presión sigue, la distribución sigue, los despojos siguen. Lo más perturbador de este caso no es solo la juventud de los detenidos, sino la participación de la familia completa. Amparo Verónica, la madre del Gánsito, tiene 52 años, podría ser abuela, podría estar disfrutando una vida tranquila. En lugar de eso, detenida en un cateo por distribución de sustancias. Carla Verónica, la hermana, tiene 29 años. Podría tener un trabajo estable, una familia propia. Está detenida junto a su hermano y su madre. ¿Y qué lleva a una familia completa a involucrarse en actividades organizadas? Es necesidad económica, es presión de la organización, es normalización del conflicto. Probablemente sea una mezcla de todo. El caso de Selem Daniela es igualmente trágico. A los 23 años ha estado vinculada sentimentalmente con al menos 2 miembros de la Unión Tepito. Uno de ellos, el Tochi, fue neutralizado en marzo de 2025. Ella sobrevivió a esa pérdida, pero no salió del círculo. Ahora enfrenta cargos por distribución junto a su nueva pareja. El periodista Carlos Jiménez, que ha seguido de cerca las actividades de la Unión Tepito, señaló algo importante. Le gustan chacas y mañosos. La frase suena despectiva, pero refleja un patrón que se repite en muchas mujeres jóvenes que crecen en entornos controlados por grupos organizados. Para algunas, estar con un individuo así es protección. Para otras es el único modelo de relación que conocen. Para todas es una trampa difícil de escapar. La Unión Tepito sigue siendo una de las organizaciones más activas en la Ciudad de México. Nació en Tepito, esa colonia legendaria por su comercio informal, por su resistencia, por su identidad única. Pero en algún momento esa identidad fue secuestrada por el conflicto. La Unión Tepito se convirtió en sinónimo de presión, distribución de sustancias, enfrentamientos. La organización tiene células en distintas colonias de la capital. Tiene líderes conocidos como el Irving, el MacGyver, el Jamón. Tiene una estructura que recluta jóvenes, que usa familias completas, que se adapta y sobrevive a las detenciones. La detención del Gánsito y su familia es importante. Sí, significa que las autoridades están trabajando, que hay coordinación entre instancias locales y federales, que los operativos de inteligencia están dando resultados, pero no es suficiente. Mientras existan colonias enteras sin oportunidades educativas, sin empleos dignos, sin opciones de vida que no sean las actividades ilegales, organizaciones como la Unión Tepito seguirán reclutando. Mientras el conflicto sea la única forma de resolver conflictos en estos territorios, seguirá habiendo jóvenes dispuestos a empuñar objetos. Mientras el Estado responda con detenciones y no con programas de prevención, reinserción y atención comunitaria, el ciclo no se romperá. Carlo Gael Segura Palacios tiene 21 años. Ya tiene un ingreso previo al sistema penitenciario. Ahora enfrenta cargos más graves que podrían dejarlo en prisión por años.
¿Qué pasará cuando salga? ¿Habrá un programa que lo ayude a reinsertarse a la sociedad o volverá a las calles y al mismo círculo que lo llevó ahí en primer lugar? Su madre, su hermana, su novia, todas enfrentan el mismo proceso judicial. Todas podrían pasar años en prisión. Y cuando salgan, ¿qué encontrarán? ¿Un sistema que las apoya o el mismo entorno que las llevó a las actividades ilegales? Las cifras del operativo son claras. Más de 450 dosis de sustancias aseguradas, un objeto de fuego, 4 detenidos. Pero detrás de esas cifras hay vidas rotas, familias deshechas, comunidades atrapadas en el conflicto. La Unión Tepito no es solo un grupo, es un síntoma de problemas más profundos: desigualdad, falta de oportunidades, ausencia del Estado en territorios vulnerables, normalización del conflicto. Hasta que esos problemas no se atiendan de raíz, seguirá habiendo gánsitos, seguirá habiendo tochis, seguirá habiendo familias completas atrapadas en las actividades ilegales. El inmueble de la calle Francisco Javier Clavijero está sellado. Las sustancias y los objetos están asegurados. Los 4 detenidos esperan la resolución de su situación jurídica. Las autoridades celebran un operativo exitoso, pero en las calles del centro de la Ciudad de México sigue el miedo. Sí, el cobro de piso sigue, el conflicto sigue, y mientras tanto, en algún lugar de Tepito o de una colonia cercana, otro joven de 21 años está considerando unirse a la Unión Tepito, porque no ve otra salida, porque el dinero rápido es tentador, porque el conflicto es lo único que conoce. El juego se le acabó al gánsito, pero el juego continúa, y hasta que no cambiemos las reglas, seguirá habiendo perdedores.